Aquí, ahí está. ¡Ja! Javier Veracruz en Madrid. Hola Jorge, Creo. Ah, hombre, al fin. ¿se me ¿Cómo has oye estado? bien, Sí, se te oye Javier? perfecto, se te oye perfecto. Estupendo. Bueno, pues lo hemos conseguido. A pesar de mi estupidez tecnológica, Somos dos, somos dos. bueno, pues bueno, a toda la gente que esté, somos dos, sí. A toda la gente que esté por aquí, pues un gran saludo. Es la primera conversación a anidar en Arca y tenemos de invitado a Javier Vera Cubas, peruano, que en este momento está en Madrid, con amplísima experiencia en proyectos de participación con la comunidad en la regeneración o transformación de barrios, principalmente en Lima. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Aquí hoy día un poco a la calle. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Me oyes? Sí, pero se corta a Ah, veces. ya. No, no, te decía que acá en Madrid ha habido cambio de fase en la que denomina la desescalada y Sí. hemos podido salir un poco a la calle, ahí con la familia. Ah, Sí, sí. muy bien. Espero que la gente respete las distancias. Mm, vamos a ver. La conocida disciplina española, Sí, sí. sí, sí. Bueno, quería conversar contigo para primero saber cómo han ido tus últimos proyectos allá en Lima. La última vez que estuve, ¿no? Fue hace como un año y pico, año y medio. Estabas trabajando con tu equipo en La Balanza, en un Sí. proyecto larguísimo de transformación del barrio, siempre con la participación de los vecinos. ¿Cómo acabó ese trabajo donde la infancia era también protagonista? Eh, bueno, ante todo, saludar a todos los que nos están viendo por aquí, agradecerte a ti por la invitación, a Arca. Y bueno, respecto a los proyectos que hemos venido realizando, em, en realidad son proyectos que nunca acaban, ¿no? Un poco lo que conversaremos ahora, ¿no? De los proyectos o de los procesos participativos que nosotros hacemos. eh, o sea, son proyectos de muy largo plazo que son más bien proyectos de acompañamiento a los procesos sociales, a los procesos urbanos de los barrios, ¿no? En ese sentido, acabamos por ahí una obra, alguna construcción, pero el proyecto en sí siempre está abierto, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la balanza, nosotros tenemos ahí ya como 13 años. eh, y este año, bueno, antes de toda esta crisis y la pandemia, hemos tenido por primera vez, bueno, no por primera Javier, vez, perdona, sí, me dicen que te puedes acercar más al micrófono sí, o acercas como hago yo, que a ver, listo. así, mejor, Sí. ya. Eh, Te decía que, bueno, hemos tenido un parón, bueno, por varias razones. Uno, porque la asociación con la que trabajábamos, la asociación que habíamos formado, que era CCC, Coordinadora de la Ciudad de Construcción, bueno, por diferentes temas internos, decidimos disolverla. Entonces, en este momento carecemos, digamos, del respaldo institucional como para poder hacer ciertas coordinaciones para el trabajo, pero además también tuvimos algunos problemas también en el barrio. eh, bueno, que quizás más adelante pueda explicar un poco más en detalle, pero todos estos procesos que hacemos en los barrios son procesos socialmente muy complejos, ¿no? Que tienen en muchos casos mucho conflicto, mucha oposición, ¿no? Y en la balanza sucede que hubo una disputa política interna, ¿no? Por el control del parque, ¿no? Que es el corazón del barrio en el que trabajamos, eh, alrededor de un tema con una antena, estas antenas de telecomunicaciones que vienen empresas privadas a querer ponerlas, ¿no? Y se convierte esto en un tema de discusión, de debate sobre la defensa del espacio público, ¿no? Este tema con las antenas en Lima está sucediendo muchísimo. El proceso resumido es que estos que ponen antenas para no, supongo que para no gastar en pagarle a alguien y ponerla en algún lado más idóneo, las ponen en el espacio público, donde ponerla es gratuito, ¿no? Y ante la protesta de los vecinos, que tienen temor de que esto haga daño o que invaden el espacio público, etcétera, suceden una serie de procesos que lindan, bueno, con la corrupción y
temas alrededor, y terminan canjeando, digamos, la posibilidad de poner la antena por privatizar algún espacio público, ¿no? Con el discurso de que en este caso, por ejemplo, había una losa deportiva, una canchita de fútbol, que era un espacio que usaban mucho los niños, ¿no? Eh, pero que está abierto, o sea, como tal espacio público. Al estar abierto y en las condiciones que hay en Perú, bueno, no tenía pues un mantenimiento idóneo, ¿no? Pero entonces lo que prometen es, mira, déjame poner una antena y te financio una reja para tu losa deportiva, ¿no? Y entonces al enrejar la losa deportiva, que es una forma de privatización, vas a poder alquilarla, ¿no? Y si la puedes alquilar, vas a tener ingresos y con ese ingreso vas a poder, digamos, mantener el resto del parque, ¿no? Entonces, ese es un poco el discurso que hay detrás, ¿no? Pero eso termina convirtiéndose en el espacio público en un botín, ¿no? Porque este ingreso que se genera, bueno, los vecinos, ya no los dirigentes bien intencionados, sino otro tipo de vecinos con otras intenciones, pretenden apoderarse del espacio, ¿no? Y en este caso lo han logrado, ¿no? Entonces, digamos que la nueva directiva, con ese objetivo, ha tomado el parque, y eso ya ha complicado nuestro trabajo, ¿no? Eh, Porque, bueno, primero que hemos tenido mucha oposición frente a ellos, y esto ha generado una serie de dinámicas que han imposibilitado el trabajo, ¿no? Concretamente, bueno, temas ya hasta, o sea, nos han amenazado, ¿no? De violencia, han querido, bueno, han robado en la obra, etcétera, ¿no? Y ahí también, bueno, entra un componente que creo es importante en los procesos que realizamos, ¿no? Que es el de la transparencia en tanto el manejo de los recursos, por ejemplo, ¿no? Nosotros, bueno, estos proyectos los hacemos son proyectos de cooperación, quiere decir que hay cooperación internacional, participan las municipalidades, instituciones también locales, vecinos, etcétera. Em, y en esta lógica, nosotros tenemos la política de transparencia, ¿no? En cuanto al manejo de recursos. Entonces, digamos, en una obra, por más pequeña que sea, siempre publicamos, ¿no? Cuánto se ha gastado, de quién viene el dinero, cómo se ha procedido, etcétera, ¿no? Y esto, en la mayoría de casos, en los mismos barrios siempre nos sugieren que no compartamos esta información, ¿no? Porque puede generar suspicacias, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una postura, digamos, hay un conflicto, ¿no? Que nosotros hemos defendido hasta el final. Entonces, en este caso, ha sucedido que, bueno, por la trayectoria que tiene el proyecto, ya hemos empezado a manejar como que unos montos un poco más altos de lo que se manejaba normalmente. Se ha visto una obra mucho más grande, ¿no? Y entonces esto ha generado, se ha hecho como atractivo, ¿no? Para gente de mal vivir, ¿no? Entonces han ido ahí a fastidiar un poco a la obra, ¿no? Entonces, digamos, se han perdido las condiciones de seguridad que habíamos mantenido a lo largo de los años, ¿no? En coordinación con los dirigentes y demás, ¿no? Pero como decía al inicio, estos son procesos, ¿no? O sea, eso no quiere decir que ya el proyecto ya acabó, se malogró y tal, sino que son procesos, son curvas, ¿no? Son subidas y bajadas, y esperar que estos conflictos se encaminen, ¿no? O se resuelvan por otro lado, ¿no? Ahí, mientras tanto, nosotros seguimos trabajando en el caso de la balanza con el proyecto de la Biblioteca Fitecantropos, que es uno de los proyectos que se derivó, ¿no? O sea, ahí hemos trabajado como en varias escalas, ¿no? Hay el proyecto integral, el proyecto del el comedor que se transforma en centro cultural, el espacio público, ¿no? Y como parte de la transformación del comedor se armó este espacio de la biblioteca, que después de consolidado el espacio, se empezó a gestionar, ¿no? Hay un grupo de compañeros, ¿no? Del barrio y externos también que han tomado la administración del espacio, y este ha ido creciendo, y de esa manera han ganado un financiamiento unos fondos del Ministerio de Cultura para terminar de implementarlo y tal, ¿no? Entonces, bueno, en eso nos agarró un poco lo de la pandemia, que bueno, es un parón obligatorio, ¿no? Mm. Pero que después continuaremos por ese lado, ¿no? Mm. Bueno, para quien no lo conozca, la biblioteca es principalmente para la infancia, ¿no? Sí, o sea, en el proyecto de fondo era esto, convertir un espacio que era un comedor, un local de un comedor popular, que estaba subutilizado, ¿no? Que era para comer, en una especie de centro cultural, ¿no? De especie de local comunal, ¿no es cierto? Que sigue perteneciendo a las señoras socias del comedor, pero que se abre un poco al barrio, ¿no? Entonces, en esa lógica tiene, aparte del comedor, que ahora funciona espacialmente mejor, digamos, tiene unas sala de usos múltiples en las cuales se hacen diferentes actividades,
y también este espacio pequeño que es una biblioteca. Bueno, y todo, como en todo el barrio, tiene un enfoque hacia la infancia, ¿no? Esto es una cosa que, o sea, es un proyecto al que nosotros nos hemos sumado. Para los que no conocen, en ese barrio, en La Balanza, hay un trabajo de movimientos culturales, de teatro de calle, de larga data, ¿no? Estamos hablando de más de 30 y tantos años, y que tiene mucho énfasis en los niños, ¿no? Ellos hacen talleres de teatro, talleres de zanco, de música, etcétera, etcétera. Hay una visión, digamos, de largo plazo, de construir esto que hemos llamado los barrios culturales, ¿no? Y en esa idea de los barrios culturales, los niños tienen un protagonismo, ¿no? Eh, este proceso de participación con la comunidad, con la infancia, ahí en La Balanza, ¿cuánto tiempo ha durado? ¿Y cómo definirías el trabajo, la aportación que ha hecho la infancia? Eh, bueno, lo primero es, nosotros a estos procesos que se les llama procesos participativos, nosotros preferimos llamarles procesos participantes, ¿no? Aunque es un cambio de palabra, pero para nosotros es bien importante porque en un proceso participativo, o sea, se entiende que uno llega e intenta que la gente participe de un proyecto que uno está planteando, ¿no? Cuando se habla de un proceso participante, lo que hacemos es más bien nosotros tratar de entender las cosas que están sucediendo en el barrio, ¿no? Y de alguna manera introducirnos en las dinámicas que ya están latiendo ahí, ¿no? De esa manera nosotros sumamos a una serie de proyectos que ya existen, ¿no? En este caso, el proyecto, ¿no? de la Fiteca, del grupo cultural, los proyectos, bueno, de las señoras del comedor, de los diferentes actores, ¿no? Eh, entonces, en esa lógica, nuestro aporte desde la arquitectura ha sido plasmar, digamos, esta idea del barrio cultural en el espacio físico, ¿no? A través de un proyecto urbano a este problema que tenemos en Lima con las ciudades, ¿no? Con la ciudad que está, el territorio que está fragmentado, ¿no? El territorio producto de la desigualdad, en el cual en una pequeña área geográfica está atomizado, ¿no? Hay una organización vecinal con de pequeños asentamientos humanos, con diferentes dirigencias, y cada uno con proyectos muy puntuales y muy fragmentados. Entonces tratamos de revertir esa situación, convertirla en un proyecto urbano integral, en el cual se Ujú. hagan intervenciones estratégicas, ¿no? Que beneficien a la mayoría del barrio, ¿no? En ese proceso, entonces, trabajamos con todos, con los diferentes actores, ¿no? Y evidentemente uno de esos actores son los niños, ¿no? Pasa que a lo largo del tiempo los niños han ido cobrando más importancia en estos procesos, ¿no? Y eso es algo que nosotros no lo hemos planteado así de base, sino que ha ido sucediendo, ¿no? Digamos, en el 2010 más o menos con la Escuela Espacial, que era un proyecto de una asociación que teníamos antes, Sitio, que lo hacíamos con Carlos Tapia, que era un profesor, ¿no? Que lo conociste, y con Liceo Escuero de Sitio. Y ahí era un proyecto más bien pedagógico, ¿no? De arquitectura y espacio con niños. Después eso conforme fuimos desarrollándolo, fuimos introduciéndolo y vinculándolo con el desarrollo de los proyectos, ¿no? De manera que empezamos a hacer, digamos, talleres de imaginarios urbanos, ¿no? Que los niños con diferentes metodologías, ¿no? Ya sea a través de la poesía, del dibujo, de maquetas, vayan levantando estos insumos subjetivos de los barrios, ¿no? Que nos daban insumos para hacer los proyectos, ¿no? Y luego está evolucionado a algo que nosotros le llamamos ahora de los niños como productores de espacio público, ¿no? ¿Esto qué significa, no? Esto es un cambio de visión, digamos, en la participación de los niños en la ciudad, ¿no? Que se vuelve mucho más activa, ¿no? Lo que hemos encontrado a lo largo de este recorrido es que los espacios públicos de Lima, sobre todo de la denominada ciudad informal, ¿no? Que son espacios que se construyen desde la imaginación, ¿no es cierto? Porque son espacios que primero se habitan, luego se van construyendo, ¿no es cierto? Un poco la lógica inversa de la ciudad europea, de la ciudad como llamamos formal. En este proceso de construcción imaginada de la ciudad, es importantísimo recoger la participación de los niños, ¿no? En tanto que ellos van construyendo la ciudad poco a poco. Entonces, eso traducido en los proyectos, ¿cómo se ejemplifica, ¿no? Eh, Nosotros tenemos una herramienta que le llamamos proyecto semilla, ¿no?
Es una manera de responder a esta lógica de la ciudad informal de proyecto que se va haciendo por etapas, ¿no es cierto? Que se va haciendo una especie de testeo con una intervención muy rápida, muy sencilla, muy económica, pero dentro de la lógica del proyecto urbano integral, ¿no? Y esto va evolucionando, ¿no? Y ahí es donde los niños empiezan a aportar, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en esta etapa de intervención semilla, con unas ciertas estrategias que intuimos de este primer avance del proceso participativo, ponemos, por ejemplo, algunos elementos muy simples como unos palos, ¿no? De diferentes alturas, de diferentes colores, unas llantitas por ahí, todo materiales muy sencillos. Y en ese momento, esta intervención que estaba hecha sobre un espacio, sobre un no lugar, digamos, ¿no? Sobre un espacio sin sentido, sin significado, abandonado, ¿no? O tomado de repente como estacionamiento de autos, peligroso, etcétera. Al hacer esta intervención, empiezan a aparecer los niños que empiezan a interactuar con estos elementos, ¿no? Y ahí empieza un día otros como diseñadores, ¿no? Y los niños como, no digamos usuarios, ¿no? Sino como transformadores del espacio público, ¿no? Entonces ellos empiezan a usar estos elementos de diferentes maneras. Ese uso que nosotros observamos nos da insumos de diseño y luego proponemos una siguiente etapa, ¿no? En la que, digamos, estos elementos evolucionan, ¿no? Entonces estos palos se convierten en un columpio, ¿no? Y así ellos van identificando diferentes cosas y vamos construyendo el espacio juntos, ¿no? Entonces es un proceso muy rico, bastante entretenido además, porque nuestro trabajo consiste en ese punto, en llegar al barrio y ponernos a mirar qué hacen los niños, a ver qué se inventan sobre estos elementos que hemos planteado y tratar de responder a ello, ¿no? Entonces lo incluimos en una siguiente fase, ¿no? Entonces hemos pasado de, digamos, la consulta del taller en el cual los niños en el papel proponen ideas a esto que es más en el uso mismo del espacio, ¿no? Eh, en ese sentido pensamos que los niños de alguna manera están reivindicando el verdadero sentido de lo que es el derecho a la ciudad, ¿no? Que no es solamente el derecho a ocupar el espacio, a usar el espacio, sino sobre todo a transformarlo, ¿no? Y entonces, bueno, Mm. ahí la creatividad y todo esto de los niños se Sí. desborda, ¿no es cierto? Sí. Sí, precisamente quería preguntar, bueno, claro, la participación de la infancia es una gran experiencia para ellos cuando se hace bien como vosotros, ¿no? El derecho. Pero una pregunta sobre el acabado. Una vez que tenemos el espacio público ya solidificado, Mm. ¿tú crees la participación de la infancia siempre mejora este acabado? ¿O si no participara la infancia y un buen arquitecto y un buen equipo trabajara por su cuenta, también tendríamos un buen acabado, funcional, efectivo? Eh, bueno, acá estamos. Depende, bueno, del constructor, del que supervisa, el arquitecto, pero el sentido del espacio, o sea, el éxito del espacio no en tanto que está más bonito o mejor hecho, sino en tanto que tiene un uso más diverso, que es más polisémico, que, que tiene mayor actividad, que se vuelve más seguro, etcétera. Ahí sí es fundamental la presencia de los niños, ¿no? Porque en esta dinámica en la cual los niños producen el espacio público, ellos son siempre los que dan el primer paso, ¿no? Como mencioné en el ejemplo anterior, se hace una intervención, llegan los niños, la presencia de los niños ya empieza a generar una sensación de confianza, ¿no? Una sensación de seguridad que invita a las demás personas, ¿no? A los adultos, digamos, a acercarse al espacio, ¿no? Entonces, el proceso es, ponemos cosas, aparece un niño, ¿no? Aparecen más niños, luego viene la mamá, ¿no? La mamá empieza a sentir confianza, trae al niño pequeño, trae al bebé, viene el abuelito, el espacio público, ¿no? Entonces, sin este diálogo, sin esta interacción, digamos, entre entender cómo los niños van usando ese espacio y lo que nosotros vamos proponiendo, ¿no? Como diseño, y creo que ahí, bueno, en estos espacios suceden cosas que creo que desde nuestra formación como arquitectos sería difícil que lográramos, ¿no? Porque a nosotros siempre nos educan para pensar que un espacio
tiene un uso, ¿no? Y otro espacio tiene otro uso, ¿no? Y tratamos como de organizar los usos y de pensar que aquí van a ver los de tal edad, aquí los abuelitos, aquí tal. Y sin embargo, cuando vemos proyectos como el de la balanza que tú has visitado, ves que hay como una locura ahí de mezcla, ¿no? De cruces de usos, ¿no? Y hay, por ejemplo, un debate muy encendido y que a nosotros nos encanta sobre un espacio que los jóvenes dicen, esto es un skate park, ¿no? Y los niños dicen, no, es una resbaladera, es un juego para niños. Y entonces cuando nos ven nos dicen, por favor, explícale a los niños que esto no es juego de niños, es skate park. Y los otros, no, que es un juego de niños. Bueno, en ese debate por tratar de definir qué es eso, creo que ahí está un poco la riqueza del espacio, porque finalmente es un espacio en el que conviven y se toleran, ¿no? Y hay esta especie de conflicto, pero no es que se terminen peleando, no es que un niño esté jugando y de pronto una bicicleta le vuela por la cabeza, o sea, hay, hay un riesgo, ¿no? De la mezcla, pero es, digamos, en términos de diseño se maneja este concepto, ¿no? De un riesgo controlado, ¿no? Que bueno, el aporte que tratamos de hacer es ese, ¿no? Del espacio público, eh, no solo como lugar para divertirse, como lugar para mirar bonito y tal, sino para convivir, ¿no? Mm. Ujú. Sí, 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 con esto, con lo de polisémico, lo he entendido muy bien, me gusta mucho, pero claro, es una manera de trabajar muy propia de la ciudad latinoamericana, de los barrios informales, de crecimiento casi espontáneo, construido por los vecinos, Mm, donde la intervención de la alcaldía o ayuntamiento es poca o tardía, la planificación no existe tanto. ¿Tú crees que esta experiencia tuya, este tipo de proceso, sería eficaz en una ciudad, por ejemplo, europea o española, por ejemplo, en Madrid, donde estás ahora? mm. Eh, sí, mira, en principio es una metodología muy para el contexto limeño, o sea, es una metodología que ha surgido, ¿no? De la lectura de un contexto muy particular, ¿no? ¿No? De esta especie de ciudad al revés, ¿no es cierto? Que se va habitando, se va construyendo la imaginación, se va concretando poco a poco en el largo plazo, etcétera, ¿no? Entonces, en principio no diría, mira, es súper específica para Lima o para barrios populares, ciudad informal, etcétera, ¿no? Pero viéndolo desde otro ángulo, creo que podría ser un aprendizaje de la ciudad informal que se puede llevar perfectamente a ciudades formales, a ciudades como acá en Madrid, por ejemplo, ¿no? Acá yo lo que veo es que, por ejemplo, los niños van siempre a jugar al parque, ¿no? Al parque que le llaman a esta especie de espacios segregados, ¿no? Con juegos para niños, ¿no? Y esa es la super diversión y ese es el super éxito. Pero en la lógica en la que nosotros trabajamos, somos muy críticos frente a este modelo de espacio-juego, ¿no? Porque es monofuncional, porque está controlado, ¿no? En términos, ¿no? De lo que dice Tonucci, ¿no? Los niños no quieren jugar en los juegos para niños, los niños quieren jugar en la ciudad, ¿no? Porque es ahí donde pueden resignificar, ¿no es cierto? Donde pueden intervenir, donde pueden transformar, ¿no? También el otro, los juegos están, digamos, preestablecidos, ¿no? A tal punto que, bueno, nosotros hemos trabajado el año pasado en una guía de los públicos saludables para la primera infancia, para el Ministerio de Salud del Perú, y hemos tratado de introducir un poco esta lógica, ¿no? Años atrás, estas guías también estaban un poco enfocadas en poner este tipo de juegos a lo largo de, bueno, de todas las ciudades y pueblos de todo el Perú. Y lo que se ha visto con esto es que son pues intervenciones sueltas, ¿no? Que los alcaldes, digamos, han dedicado a comprar juegos y ponerlos un poco en cualquier lado y esto termina pues oxidado, abandonado, ¿no? Porque al final, claro, es un juego que los niños usan un rato, después se aburren, ¿no? Entonces estamos tratando de introducir esta lógica de estos elementos, ¿no? De código abierto, ¿no? Como o polisémicos, como dije un rato. Y los elementos de esta guía son palos, bloques, superficies, ¿no? Cosas muy sencillas que se pueden combinar y generar estos espacios eh, que provocan, ¿no? esta transformación o esta intervención de los niños, ¿no? Entonces, creo que eso podría ser, como te digo, como repito, un aprendizaje, ¿no? De la ciudad latinoamericana, digamos, que podría bien adaptarse, ¿no? Para, en el caso, como dije acá de España, poder dar un poquito más de libertad, ¿no? A los niños, ¿no? Que veo que hay esta idea, pues, de control, ¿no? De que estén dentro de, ¿no? Y se ha perdido quizás un poco
el uso o la vivencia integral de toda la ciudad, ¿no? Ujú. Ujú. Bueno, y ahora, ¿tú tienes proyectos en mente para el futuro? Sí, bueno, los proyectos en los que hemos estado trabajando con CCC, de alguna u otra manera irán encontrando su cauce para poder continuar, ¿no? Puntualmente estamos trabajando uno en Año Nuevo, es una zona, bueno, un distrito en Comas, en Lima Norte también, que está enfocado en el estudio de la relación un poco entre la subjetividad de la inseguridad ciudadana y el espacio público, ¿no? Es un barrio que tiene altos índices de criminalidad, de inseguridad, y que hemos ido descubriendo que hay una situación particular, por ejemplo, que está lleno de muros ciegos, ¿no? Muros ciegos le llamamos a estos paredones sin ventanas, sin ojos en la calle, ¿no? En términos eh, de Jane Jacobs, ¿no? Y esto, claro, es un círculo vicioso, ¿no? Porque a raíz del miedo que hay hacia la calle, entonces el colegio, la posta médica, la iglesia, las casas, todo el mundo empieza a amurallarse, a encerrarse, ¿no? Dentro de sus casas. Y esto terminó generando calles ahora convertidas en callejones y una sensación o una inseguridad mucho peor, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo un proceso, ¿no? de recuperación de espacio público en esta lógica de abrirnos, ¿no? Estamos trabajando con un colegio, bueno, con diferentes instituciones para recuperar ese sentido, ¿no? Por ese lado. Después, en Caraballo, otro proyecto que hicimos también como parte de la Escuela de Producción de Espacio Público que hicimos el año pasado, ¿no? Que en la primera fase en la que viniste a colaborar, ¿no? El foro que hicimos después de Barrio Niñez. Esto se hizo una escuela y de ahí salió también un proyecto en Caraballo Mm. eh, que se hizo una primera etapa y ahora, bueno, conseguimos un pequeño fondo para hacer un poco actividades en el espacio público, pero ahora con la nueva situación, ¿no? de la pandemia, estamos también, o sea, tratando de redirigir estos pequeños fondos a más bien una especie de pequeña investigación, ¿no? De ver cómo ha cambiado la percepción del espacio público frente a este nuevo temor, ¿no? A la calle, ¿no? Este temor a salir y cómo cambia también la situación de los niños frente a eso, ¿no? Porque ya de por sí que era un lugar eh, industrial, contaminado, ¿no? Que tenía a los niños encerrados en sus casas, etcétera. Fue un largo trabajo poder, ¿no? Y empezar a cambiar esta lógica de salir a la calle, ¿no? Ahora en la situación actual esto pues mucho peor, ¿no? Bueno, entonces ahí vamos a empezar a hacer, bueno, pequeñas entrevistas, todavía a larga distancia, ¿no? Para simplemente empezar a entender un poco qué pasa, ¿no? O sea, obviamente ahorita ponernos a hacer intervenciones no tendría sentido porque toca eh, un proceso, ¿no? De alto plazo de volver a entender qué está pasando, ¿no? Em, bueno, respecto al proyecto de la balanza, está el proyecto de sacar un libro de esta experiencia. Bueno, yo hace muchos años hice mi tesis sobre los primeros años de esto, ahora lo estoy actualizando para ver si llegamos al próximo año con una publicación, porque creo que es una experiencia que tiene bastantes aprendizajes, ¿no? Y que pueden aportar bastante. Eh, y de hecho queremos hacer como una prepublicación en la que estamos invitando, y de hecho estabas incluido tú en la lista, invitando a diferentes personas que han pasado o que han tenido una cierta aproximación al proyecto, ¿no? A dar algunas ideas, ¿no? A cruzar un poco su trabajo con lo que estuvimos haciendo ahí, ¿no? Em, bueno, entonces Mm. en eso ando por ahora, ¿no? Y Bueno, sí, bueno, no sé, esta es la primera conversación, Anidar. Yo sí, había calculado que podían durar 30 minutos, pero pueden durar más, ¿eh? O sea, parece que sí. llevamos como 30 minutos. Hay una pregunta, bueno, que es difícil o imposible, pero bueno, ¿cómo definirías el uso que hacen los ciudadanos del espacio público, las diferencias entre por ejemplo, en Lima y en Madrid? Bueno, tú has conocido otras ciudades europeas. ¿Cómo has visto desde una visión antropológica que el ciudadano usa el espacio público y sobre todo la infancia?
Yo creo que hay una diferencia bastante clara, y lo diría en términos de Lefebvre, que habla, ¿no?, de la producción del espacio, ¿no? Yo creo que un poco la diferencia entre esto que llamamos la ciudad formal, ¿no?, y la ciudad informal es que en un lado, en la ciudad informal, la gente, los adultos e incluso los niños, ocupan el espacio, ¿no? O sea, hay un ente, ¿no?, controlador, digamos, que hace unos diseños, que hace una planificación, ¿no es cierto? Y que de alguna manera indica cómo es que se deben usar las cosas, ¿no? Y en muchos casos está bien y la gente lo usa de esa manera y todo bien, ¿no? Pero por el otro lado, hay más bien una producción del espacio, ¿no? Lo que se llama la producción social del espacio, ¿no? Que es, claro, es una respuesta a esta carencia de Estado, ¿no es cierto? A esta carencia, ¿no?, de este espacio abstracto, ¿no?, que viene, ¿no?, de alcaldes, de urbanistas. Eso que es una falencia, visto de cierta manera, es también una potencialidad, ¿no? Y ha permitido que los niños hagan este uso más activo, más libre del espacio público, ¿no? Que, como repito, nosotros somos reticentes a llamarlos usuarios del espacio público, ¿no? Sino, no sé, habitantes, productores, ¿no? Porque es esta cosa de constante interacción, ¿no? Creo que esa sería, ¿no?, la principal diferencia, ¿no? No creo que una sea buena o mala, ¿no? Pero creo que, o mejor o peor, digo, pero creo que hay cosas que podríamos aprender de ambos lados, ¿no? Acá en Perú, creo que hace muchísimos años entendimos que eh, los términos planificación y barriada no son contradictorios, ¿no? Ya por los 80 se hacían aquí barriadas planificadas, ¿no?, que es planificar, pero en esta lógica distinta, ¿no? Creo que lo que toca es, bueno, a nosotros dejar de mirarnos, ¿no?, con ojos ajenos, ¿no?, con esta lógica colonial que, ¿no?, usamos siempre referentes externos, queremos ser como fuera, ¿no? Y creo que hoy por hoy hay un grupo no reducido de gente, de instituciones que está intentando, ¿no?, empezar a entender nuestros propios procesos urbanos, ¿no?, y a dar respuesta con nuestras propias lógicas, ¿no? Y también toca, creo, del otro lado, cosa que también se está dando, entender que también hay cosas que se pueden aprender, ¿no?, de Latinoamérica, de las ciudades latinoamericanas, ¿no? Y creo que, bueno, Ujú. estamos varios en esa vía, ¿no? Sí. Bueno, Javier, no sé si quieres añadir algo más. Yo sí que tengo, si acaso, una última pregunta, un poco Sí, así estrambótica, sí. pero eh, sí, sobre el tema de la infancia, el activismo infantil o Ajá, juvenil, por ejemplo, fenómenos como el de estas, creo que es sueca, ¿no? La de Greta y Greta. el cambio climático. O sea, porque queremos que la infancia y la juventud se empodere y participe en la sociedad, sea de una manera activa y transformadora, pero ¿hasta qué punto, como fenómenos como el de Greta, qué opinas? Eh, Mira, yo creo que, o sea, la situación actual ha llegado a tal punto o sea, es un estado pésimo, terrible lo que hemos hecho con el planeta, con la economía, con nuestra forma de vida, ¿no? Bueno, son cosas que creo la pandemia también nos ha permitido visualizar y preguntarnos, ¿no? Pero yo creo que esa forma de vida era absolutamente insostenible. eh, y también creo que es un sistema que está tan arraigado, ¿no?, en todas las personas, que veo bien difícil que los adultos podamos pensar de otra manera, ¿no? En ese sentido, creo que giramos, ¿no?, la vista hacia un poquito más abajo y cabe la esperanza un poco en los niños, ¿no? Que crezcan en otro entorno, con otras lógicas, con otros sentidos de lo que es la vida, el trabajo, ¿no?, el disfrute, etcétera. Y bueno, yo que trabajo bastante con niños, eso está clarísimo, ¿no? Ahora incluso cuando yo vivo acá con un montón de niños, eh, y estas nuevas cosas que suceden, ¿no?, con la pandemia, ¿no?, de la distancia, de tal, o sea, los niños veo que la tienen clarísima, ¿no? Claro, un adulto siempre está tratando ahí de buscar, de hacer la trampa, ¿no? Ah, bueno, yo no puedo salir, pero salgo, tal. En cambio, los niños lo tienen clarísimo. Y,
también me viene a la mente algo que le escuché también a Tonucci hace unos días, ¿no? Que decían, hay mucho el temor de que ante esta situación eh, el juego, ¿no? O la calle, digamos, muera, ¿no? Y él decía, bueno, yo estoy seguro que los niños sabrán reinventar otros juegos, ¿no? Con estas nuevas reglas. O sea, no es el fin del juego, simplemente cambian las reglas, ¿no? Y creo que confianza en lo que es el juego, nos va a dar posibilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece interesante, ¿no? Que aparezcan figuras juveniles o niños con esta nueva mirada, pero de lo que sí no estoy muy convencido, que no creo que sea el caso de Greta, pero hay los casos, cuando los niños se disfrazan un poco de adultos, ¿no? Y toman un rol Ya, como hablando así todo como si fuera un congresista, ¿no? O tal. Entonces creo que, y ahora que hay bastantes estas iniciativas, ¿no? De los niños que hacen consulta con el alcalde, de los niños que se reúnen y tal, eh, o sea, lo pueden hacer siendo niños, ¿no? Y por eso creo que hay, bueno, mecanismos y formas en las cuales ellos participan sin disfrazarse, ¿no? De discursos que son ajenos, porque creo que eso finalmente no hacen otra cosa que rigidizarlo o mm, impedir que se expresen como necesitamos que se expresen, ¿no? Quizás reduce un poco los medios de comunicación. Entonces, bueno, con Greta yo sé que hay un montón de gente que la detesta, un montón de gente que la parece bien. A mí no me parece mal, a mí me parece bien. Y sobre todo, bueno, porque me parece como un símbolo, ¿no? Y creo que lo que hace falta mucho son estos, o sea, pequeños símbolos, ¿no? Claro, la gente dice, ah, pero ella tal, pero al final no propone nada. Bueno, no tiene nada que proponer. O sea, lo primero es simplemente que haya un símbolo, algo que nos dice que se puede pensar de otra manera. Y cuando eso cambie, ya llegarán las soluciones, ¿no? Me acuerdo, creo que una frase que tú usaste cuando te invitamos aquí a la balanza, que dijiste, creo que era de Platón, que decía, ¿no? Que antes de cambiar las leyes hay que cambiar la música, ¿no? Entonces creo que es un poco por ese lado la función de los niños, ¿no? ya, Mm. sí. Bueno, muy bien, Javier. Pues, ¿quieres añadir algo más? Eh, no, bueno, nuevamente muy agradecido y muy contento de esta iniciativa que has tenido con la revista Arca, de poder presentar estas iniciativas o estas experiencias, bueno, que como la mía hay muchísimas que yo tuve el agrado de conocer en Ludantia, o sea que he ido descubriendo también poco a poco, ¿no? Y que después en Ludantia tuve la satisfacción de ver que había un montón, un movimiento muy grande de gente que está explorando, ¿no? En esta idea, ¿no? De la arquitectura, la niñez, la educación. Empujando el coche, ¿no? Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Has hecho de conejillo de Indias la primera conversación a anidar. Sí. Espero que todo el mundo lo A haya ver, podido ver bien. Ahora finalizaré y le diré a la máquina a que ver esto si de que lo... se quede guardado A ver. en el Instagram de Arca y lo pueda ver Ujú. todo el mundo. Espero hacerlo bien. Dale suerte. Javier, Un, muchísimas gracias un y nos gran vemos abrazo, Jorge. pronto Un en abrazote. persona. Un gusto Chao. como siempre. Nos vemos. Chao, chao.